Por todos, Bezrat Hashem, hoy día 6 de Tammuz, continuamos con nuestro shiur de la Hayomit. Hoy día nos Parashat Hukat y nos vamos a concentrar en el agua con ceniza. No es bueno comenzar nunca con cosas que no son positivas, pero la semana que pasó, con mucha pena despedimos al hijo de mi Javruta, con el que estudié durante los años que estuve en Israel, viviendo en Bet Shemesh. Era un niño pequeño, se llamaba Yosef, de tan solo 2 años y medio, de sueño tierno, y que de un segundo para otro dejó este mundo de una forma muy trágica. El suceso obviamente repercutió no solamente en toda la familia, sino que en todo el barrio que estaba ahí. Nuestra parashá de la semana, Parashat Hukat, increíblemente trae consigo un mensaje que justo se conecta con esta pérdida que se sufrió en la semana. En Parashat Hukat, la Torah nos comanda sobre la mitzvah de Parah Adumah, de la vaca roja, diciendo la Torah: Vaidaber Hashem el Moshe vel Aarón lemor, y le habló Hashem a Moshe y a Aarón que le digan al pueblo: Zot Hukat HaTorah asher tzivah Hashem lemor. Este es el decreto de la Torah, el cual fue comandado por Hashem para que fuera dicho: Daber bnei Israel veikhu elecha Parah Adumah temimah asher en bamum asher lo ala alea ol. Habla con el pueblo de Israel y te llevará una vaca roja, la cual es perfecta, sin ningún tipo de defecto, la cual nunca se colocó sobre ella una carga. ¿Para qué se necesita esta vaca roja, esta Parah Adumah? La mitzvah de Parah Adumah es la única manera de purificar de forma absoluta a una persona que posee una impureza por haber tenido algún tipo de contacto con un muerto. Impureza que se conoce como Tumat Met, impureza de muerto. ¿Y cómo funciona el proceso? Se toma en un utensilio agua de un pozo natural llamado Maim Haim, agua viva, y se la mezcla con un poco de cenizas de esta vaca roja, después de que haya sido sacrificada y también cremada. Esta agua de manantial mezclada con cenizas de la vaca roja se lo llama Mei Hatat, y es el agua que debe ser rociada por una persona pura, solo la persona que posee este estado de impureza de muerto, y así se purifica. El proceso lo debe hacer 2 veces durante el proceso de purificación, que dura 7 días, y los días en los cuales se debe realizar el rociado es el 3er y en el 7º día, y luego la persona se sumerge en la mikve y queda pura. En la Torah existen 2 tipos de comandos. Existe lo que se llama una mitzvah y existe lo que se llama un hok. ¿Cuál es la diferencia entre ambos? Una mitzvah es un comando que posee un sentido racional claro detrás de él, lo cual en hebreo se lo llama tam, que significa razón y también significa sabor. Básicamente por el hecho de que las mitzvot son comandos de que el Creador nos comandó, y cualquier persona común y corriente, sin importar si es que es de Am Israel o no, logra entender cuál es su importancia. Como por ejemplo la mitzvah de Kibud Av Va'em, de honrar al padre y a la madre. Comando el cual la Gemara Masechet Kedushin en Daf Lamed Alef, la 71, trae que había una historia sobre cómo se muestra ahí, de que personas de otros pueblos entienden la importancia que hay en esa mitzvah. O por ejemplo la mitzvah de tzedakah, de caridad, es una mitzvah que cualquier persona normal, común y corriente, logra entender su importancia. Sin embargo, existen comandos que se los llaman hok, decretos, lo cual quiere decir que a pesar de que son un comando que viene a Hashem Yitbaraj, no necesariamente poseemos la facultad de entender qué es lo que se esconde tras ese comando. Y en la mayoría de los casos, nuestro deber frente a ese comando es uno solo, y es aceptarlo tal como es, sin importar lo extraño que se vea frente a nuestros ojos. El comando que aparece en nuestra parashá de la semana sobre la Parah Adumah, la vaca roja, no solamente se considera un hok, sino que es el hok en la Torah más difícil de entender. Y lo más interesante es que Hashem Yitbaraj llamó a este hok de Parah Adumah bajo el nombre de Hukat HaTorah, lo cual se traduce como el decreto de la Torah. Y el Midrash, en Bamidah Rabbah, trae que Hashem Yitbaraj dijo respecto a este comando que Hukah hakakti, gezerah gazarti ve'elecha reshut le'arer achareh. He impuesto una ley y he decretado un decreto y no posees el permiso de cuestionarlo, lo cual lógicamente al ver el nivel de importancia y profundidad que posee esta mitzvah, lo único que hace es aumentar nuestra curiosidad sobre qué se esconde
tras todo esto. Ahora, ¿dónde existe la dificultad en esta mitzvah de entenderla? Vamos a ver que esta mitzvah es una de las mitzvot más difíciles de entender la Torah, quizás la más difícil. ¿Y por qué? Existe una sección dentro de la mitzvah misma, en el proceso de la mitzvah de purificación, lo cual aparentemente no tiene ningún tipo de sentido lógico. ¿Y cuál? Al momento en que se rocía el agua mezclada con las cenizas de la vaca roja sobre la persona que estaba con la impureza de muerto, si bien esta agua logra purificar a la persona impura, sucede un fenómeno muy extraño donde la persona para la cual roció el agua para purificarlo, a pesar de que estaba pura, ahora se impurifica. Fenómeno el cual es bastante difícil de entender según la lógica. Incluso Shlomo HaMelech, quien es el hombre más sabio que ha habido en la historia, hasta que llegue Melech HaMashiach, Be'ezrat Hashem, escribió su libro de Kohelet, en el capítulo 7, Kol zo nisiti b'chokhmah, amarti kama v'yechoka mimeni. Intenté todo lo que hay con mi sabiduría. Me dije a mí mismo, seré más sabio que esta ley de la vaca roja y la voy a entender. Pero al final me di cuenta que estaba lejos de mi alcance. Es decir, ni siquiera el rey Shlomo pudo entender este hok de la vaca roja. Y por ende, nos gustaría analizar hoy, un poco más en profundidad, sobre qué hok es el que la Torah nos viene a expresar acá. Y por qué es tan importante para el Creador este hok, como para llamarlo bajo el nombre de Jukat HaTorah, el decreto de la Torah. Y para explicarlo, nos basaremos en una explicación muy interesante que trae el Rebbe Milubavitch. Fijamos bien, dentro de la mitzvah de Parah Adumah, es imprescindible crear una mezcla, que es una mezcla de agua con cenizas. Y luego rociar esa mezcla de agua para poder purificar la impureza de muerto que tiene la persona. Es decir, dentro del proceso de esta mitzvah, es imprescindible generar una mezcla de dos cosas que se ven absolutamente antagónicas. Ya que por un lado tenemos las cenizas de una vaca que fue sacrificada y cremada, lo cual representa la muerte. Y por otro lado tenemos el agua del manantial, que la Torah misma lo llama Maim Haim, agua viva. Y resulta que solamente cuando ambas cosas están mezcladas es que logra purificar a la persona que posee impureza de muerto. Pero si tomamos cada una por sí sola, no lo logra. Cuando se habla de que una persona se encuentra con una impureza, la impureza de la cual se está hablando no es una impureza física, como uno podría imaginarse una mancha de suciedad o algo parecido, sino que se trata de una impureza espiritual, algo que no se logra ver físicamente, dado que es algo espiritualmente impuro que reside sobre la persona, como una nube que reside sobre el alma de la persona y que afecta de alguna u otra forma a esta persona en áreas de su vida, impidiendo que ingrese luz a su vida y no pudiendo recibir las brajot, las bendiciones que sí le debieran llegar. Cuando una persona pierde un ser querido, lo que sucede es que se impurifica con impureza de un muerto. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que la persona que queda en este mundo ingresa a un estado donde el fallecimiento del ser querido le afecta no solamente emocionalmente, sino que incluso físicamente. Y esa es la nube que recibe la persona en ese momento, llamándose impureza de muerto, Tumat Met. La Torah nos explica que hay una sola forma de purificar esa impureza, lo cual vendría siendo a través de rociar sobre la persona que posee esta impureza de muerto aquel agua que posee la mezcla de ceniza de la vaca roja con el agua viva de manantial, llamado Mei Hatat, compuesta por esa mezcla. La mezcla de Maim Haim, agua viva, con Efer HaParah, que es cenizas de la vaca roja cremada. Y la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué no basta con que sea solamente Maim Haim o solamente Efer HaParah, la ceniza de la vaca roja? ¿Por qué Hashem Yitbaraj quiso que sea la mezcla de ambos? Explica el Rebbe que el motivo de esto es por el hecho de que esta mezcla que se genera en aquel agua en realidad contiene un mensaje profundo para nosotros. Un mensaje que nos viene a transmitir que la vida y la muerte son dos cosas que están mezcladas y van juntas de la mano. La vida y la muerte son dos conceptos que mientras mejor los entendamos y más presentes tengamos la noción que están entrelazados, mejor sabremos vivir. Siempre hay familias que están trayendo seres queridos a este mundo, nacen nuevas personas. Y por otro lado, también siempre hay familias que están despidiendo
a seres queridos que dejan este mundo, como el caso de mi Jabuta querido, quien tuvo que enterrar a su hijo pequeño Yosef. Cada encuentro cercano con la muerte nos impurifica, nos crea un shock espiritual, a cada uno de una forma distinta. Todo depende de la cercanía que existía con el difunto. Sin embargo, la cura para ese shock y la forma de prevenirlo es entender el concepto de la vaca roja, donde justamente la mezcla del agua viva con las cenizas son lo que logran purificar a la persona de esa impureza que deja al muerto. En otras palabras, solamente el entendimiento profundo de que la vida y la muerte son dos conceptos entrelazados, sabiendo que todos los que nacen eventualmente van a fallecer y que el fallecimiento es parte de la trayectoria que tiene nuestra alma, que es eterna, y que al dejar este mundo continúa y comienza la vida real, eso es lo que va a permitir a la persona superar esa impureza, ese shock que deja el muerto. Saber y entender que ambas cosas están absolutamente conectadas. Por un lado, debemos saber recordar la muerte cada uno de nuestros días y así poder valorar cada día y día que tenemos sobre este mundo y aprovecharlo al máximo. Pero por otro lado, para todos aquellos que perdieron seres queridos, debemos entender que la persona que dejó este mundo no se termina con su fallecimiento, sino que la vida y el fallecimiento están conectados el uno con el otro de forma inseparable, como la conexión que había entre el agua viva y la ceniza de la vaca roja. Y que pronto, cuando llegue Melech HaMashiach Be'ezrat Hashem y haya Tchiyat HaMetim, resurrección de los muertos, volveremos a encontrarnos todos. Y el Creador puso límite a ese tiempo en que no veremos a sus seres queridos, pero volveremos a verlos con seguridad. Muchos seguro escucharon hablar del Vagón Rothschild. Abraham Rothschild, un yehudí de Nueva York que vivió en los 1900, llegó a ser uno de los yehudí más ricos de su época y que también, un Baal Gesed, donaba mucho dinero. Sobre él se cuenta que después de su fallecimiento, unos sirvientes más cercanos contó una historia sobre el mismo vagón que es realmente digna de contar al resto de nuestro pueblo. Este sirviente contó que durante años él vio cómo el vagón Rothschild dejaba su oficina a las 1 p.m. y volvía a las 2 p.m. Y lo hacía día tras día durante años. En uno de esos días, cuando la curiosidad ya estaba casi matando a este sirviente, decidió seguirlo a escondidas para ver qué era lo que el vagón hacía tan religiosamente todas las tardes durante años. El vagón Rothschild salió de la oficina y este hombre siguió en un taxi para que no lo conociera. Y ahí fue que vio algo que lo dejó con la boca abierta. El hombre vio cómo el varón se dirigía al cementerio, se ponía tajijim, que son las vestimentas de los muertos, e ingresaba en una tumba que había adquirido para él y residía dentro de la tumba durante 30 minutos. Luego salía de ahí y volvía a la oficina. El sirviente le contó al varón que lo había seguido y lo había visto haciendo eso y le preguntó sobre por qué hacía eso y que de verdad le interesaba saber por qué lo hacía. El varón sonrió y le contestó que el motivo por el cual se acostaba ahí todos los días de su vida era un solo. Se acostaba dentro de su tumba por media hora con el único propósito de poder recordar y sentir la muerte en su propia carne, cada día de su vida, ya que eso, sentir la muerte en su carne, era lo que decía sentirse lo más vivo que podía estar y aparte aprovechar su tiempo al máximo. Parashat Chukat nos enseña que la vida y la muerte se encuentran absolutamente conectadas, al igual que el agua viva y la ceniza de la vaca roja. Y mientras más lo tengamos presente durante nuestra vida sobre este mundo, podremos tener una vida más pura aún. Y Yeh Ratzon Be'ezrat Hashem, que veamos pronto a Melech HaMashiach y así todos puedan reencontrarse con sus difuntos. Amén. Yeh Ratzon. Shabbat Shalom U'Baraj.